¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha y se ve. Perfecto, fantástico, gracias. Bien, vamos a ir rápido. Nosotros habíamos comenzado la clase pasada viendo las ventajas de este modelo de aorta aislada. ¿Ya? Voy a ir hasta la parte en donde quedamos. Dijimos la importancia que tenía este modelo. Ya, se ubica entonces dentro de lo que es la cadena de desarrollo de fármacos, se ubica en la parte de ensayos preclínicos. Entonces, hay dos posibilidades que nos da esta preparación o el trabajo con aorta. Uno es trabajar con el animal completo, para lo cual nosotros podemos determinar, por ejemplo, la concentración o la dosis efectiva 50, la dosis efectiva tóxica, la concentración o respuesta máxima y la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y si vemos la parte de aorta, que es la aorta aislada, en la aorta aislada nosotros obtenemos parámetros farmacológicos como son la concentración efectiva 50, la concentración tóxica 50 y la respuesta máxima. La descripción de la preparación, veíamos que a partir de una rata obteníamos una aorta. Esa aorta era sometida, el ensayo, con un extracto, con una sustancia pura, en definitiva con un compuesto químico, un candidato a fármaco, por ejemplo, o un mediador endógeno como puede ser la acetilcolina, la adrenalina. Lo que intenta visualizar este rectángulo que está acá muestra que cuando uno construye un modelo experimental o hace un ensayo con, en este caso con aorta aislada, uno obtiene una curva dosis-respuesta. Y el modelo significa que hay un modelo matemático que nos puede describir este fenómeno que ya hemos visto y que están analizando en la tarea en donde con los cambios en la dosis o la concentración se produce cambio en la respuesta del modelo que estamos midiendo. En este caso estamos midiendo contractibilidad. Y eso nos permite a nosotros determinar dos parámetros farmacológicos que son esenciales, que es la respuesta máxima o efecto máximo y la concentración efectiva 50, o sea, la concentración a medio camino que da cuenta del 50% de la respuesta, esa concentración. Estas diapositivas muestran a la izquierda una aorta que ha sido extraída, ustedes pueden ver el tejido adiposo, el tejido conectivo, y a la derecha tenemos la misma aorta que ha sido limpiada, se ha retirado ahí el tejido. Luego este vaso se instala dentro de un contenedor de órgano aislado, ¿ya? Y el anillo se pone entre dos ganchos, un gancho que va fijo a una varilla y otro gancho que va a medir la tensión, la fuerza que ejerce el anillo. O sea, estamos midiendo la contractibilidad del anillo. Y esa contractibilidad, la señal es amplificada, va a un polígrafo y podemos, en definitiva, medir la tensión del vaso, que aparece más gráficamente acá a la derecha. Vemos que el eje Y tiene tensión y el eje X, en este caso, tiene el tiempo. Esta es la situación basal. Normalmente nosotros, el vaso que está acá, la aorta, llevamos a una tensión basal de 2 gramos. Posteriormente, excitamos este vaso con una solución despolarizante de alto potasio. Eso hace de que el músculo liso vascular se contrae porque entra masivamente calcio por canales de calcio voltaje dependiente. Ese calcio contrae la contrae hasta ese nivel, pero en un segundo desafío, en una segunda oportunidad, la contracción aumenta hasta llegar a un equilibrio, ya más o menos para que ustedes tengan una idea, con 3 contracciones nosotros
tenemos aproximadamente el 95% de la respuesta máxima. O sea, podemos asegurarnos que con 3 contracciones el sistema está estabilizado, ha alcanzado la contracción máxima. ¿Por qué es importante la contracción máxima? Porque dijimos que para poder construir una curva dosis-respuesta necesitamos el valor basal y el valor del techo. Lo que estamos haciendo acá es lograr el efecto máximo del sistema, el valor techo. El top arriba y el bottom abajo. Eso es lo que estamos haciendo acá. Eso es fundamental porque de otra manera no podemos obtener de forma, digamos, acertada o en forma ajustada un valor de respuesta máxima del fármaco, ni tampoco un valor de concentración efectiva 50. Entonces, en este protocolo lo que hacemos nosotros es contraer el vaso, en este caso con fenilefrina. Fenilefrina es un agonista alfa 1. Lo que hace la fenilefrina es activar receptores alfa 1 que están en el músculo liso del vaso, se produce la contracción, esta contracción también moviliza calcio, pero moviliza calcio desde almacenes internos dentro del músculo liso y también entrada de calcio desde el medio extracelular. En el caso de la contracción con alto potasio, como se produce una despolarización del vaso, va a entrar masivamente calcio a través de canales de voltaje dependiente. No así en el caso de la estimulación producida por fenilefrina, que en este caso la fenilefrina actuando sobre receptores alfa 1 va a gatillar un receptor que es característico, que son los receptores unidos a proteína G, y eso va a determinar que se genere un mediador, que es el IP3, que va a liberar calcio desde el retículo sarcoplásmico, y eso va a permitir el acoplamiento de las fibras contráctiles y los músculos lisos, pero como los reservorios internos del músculo liso son bastante rudimentarios, se necesita el apoyo para mantener esta contracción, para mantenerla, se necesita el apoyo del calcio extracelular. Y esta misma activación de la fenilefrina permite dos cosas, que se libere el calcio intracelular y que entre calcio desde afuera. Y una vez que hemos llegado a obtener una contracción estable, nosotros ¿qué podemos hacer acá? Podemos probar un fármaco o una sustancia o un extracto que nosotros pensamos que puede tener un efecto vasodilatador. Lo clásico acá, que es el experimento del trabajo de Fujiko del año 80, es que ellos, siguiendo el mismo protocolo, ellos agregan acetilcolina en dosis acumulativas. De muy pequeñas van aumentando y se produce la relajación del vaso. Déjenme ir a ese experimento, al de Fulgot. Ahí está. Se fijan, en este caso no se contrajo con fenilefrina, sí se contrajo con noradrenalina que activa el mismo receptor, el receptor alfa 1, el mismo. Y cuando llegó al máximo, cuando la contracción se hizo estable ahí, se agregó en forma acumulativa, día a la menos 7, día a la menos 8 molar, día a la menos 7, día a la menos 6. Y se produjo la relajación. Relajación que solo ocurre cuando el vaso tiene endotelio, que es el descubrimiento que hizo Fugit el año 80 y que posteriormente, junto a estos otros dos investigadores, significó el premio Nobel de Fisiología y Medicina el año 98. ¿Por qué razón? Porque el endotelio, que era esencial que estuviera ahí, liberaba una sustancia que hoy se conoce como óxido nítrico, que es un neurotransmisor importante, neurotransmisor en todos los tejidos y también no solamente en los animales, también en los vegetales. O sea, un nuevo neurotransmisor. Eso para mostrarle este modelo, que es un modelo, digamos, bastante simple. No quiero decir que es simple porque detrás, ¿cierto?, está la complejidad de cualquier sistema biológico, pero comparativamente es simple y es fiel y sobre todo permite hacer mediciones muy precisas. Y esa es la gran ventaja. Y la otra ventaja también
claro, es que una rata, desde el punto de vista de costo y hacer esta preparación no demanda, digamos, muchos recursos. Tiene esas dos ventajas. Es muy fiel, en definitiva, y por eso este modelo ha sido muy utilizado desde el año 80, sobre todo, que parten los trabajos de Furger, hasta hoy en día. Bien, esto muestra acá también nuestro equipo. Yo tengo una foto con ese mismo equipo más grande en farmacología.cl, por si quieren darle una mirada. Quiero ir un poco al detalle de cómo se produce la contracción del vaso. Este es el endotelio. Y este esquema, digamos, representa el endotelio. Ahí está. Y acá tenemos a una célula de músculo liso vascular. Vamos a ver acá la aorta para ubicarnos qué es lo que estoy intentando bosquejar ahí. Tengo la capa externa del vaso, ¿ya? Con fibras de colágeno. Tengo la capa muscular, que es la que estoy apuntando ahora, ¿ya? Son varias, es una multicapa de células de músculo liso vascular. Y la capa interna, que es una capa monocapa, es una capa de células endoteliales que es una monocapa. Y por lo tanto, estamos hablando de una monocapa, es muy fácil que se estropee, que se eche a perder, y ocurre con la edad y también ocurre con los estilos de vida. Cuando se estropea esta capa, comienza un fenómeno inflamatorio, que es el fenómeno que conocemos como aterosclerosis, y que de alguna manera da cuenta de la principal causa de muerte a nivel mundial, que son las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Los infartos que se producen por la aterosclerosis o las alteraciones que se producen en el endotelio tienen múltiples consecuencias. ¿Por qué razón? Porque además el endotelio le confiere al vaso, al interior del vaso, una capacidad antiagregante, ¿ya? Cuando el endotelio se estropea, se echa a perder, la posibilidad de que ocurra un coágulo se ve aumentada. ¿El endotelio qué hace? Cuando nosotros estimulamos con acetilcolina, se produce la activación de un receptor acoplado a proteína G. Se produce activación de fosfolipasa C, aumenta el fosfatidilinositol, el IP3, y este IP3 va a liberar calcio desde retículo endoplásmico en el músculo liso. Se va a producir un aumento de calcio y la activación de una enzima dependiente de calcio, que es la óxido nítrico sintasa. La óxido nítrico sintasa es una enzima dependiente de calcio y de calmodulina. Se activa esta enzima que tiene como fuente para la síntesis de óxido nítrico la L-arginina. La L-arginina entonces es transformada por esta enzima en óxido nítrico. Este óxido nítrico, que es este segundo mensajero, es liposoluble, por lo tanto no tiene ningún problema en salir de la célula endotelial y de viajar hacia el endotelio. Es justamente este factor, el óxido nítrico, este factor que se libera y que era esencial para que la acetilcolina produjera la relajación de la aorta, como lo descubrió Furger. Este óxido nítrico va a ingresar al músculo liso vascular, va a activar aguanilato ciclasa. Esta aguanilato ciclasa va a aumentar los niveles GMP cíclico y se va a producir una activación de canales de potasio. No voy a entrar en detalles, pero cuando se activa el canal de potasio, lo que hace el canal de potasio es llevar el potencial de membrana al potencial de equilibrio del potasio. Y el potencial de equilibrio del potasio es un potencial negativo. El potencial de equilibrio del potasio, de acuerdo a la ecuación de Nernst, es de menos 90 milivolts. Por lo tanto, lo que hace este fenómeno, el óxido nítrico, es hiperpolarizar la célula. Y al hiperpolarizarla, ¿qué va a ocurrir con los canales de calcio voltaje dependiente? Los canales de calcio voltaje dependiente, los voy a mostrar acá, estos canales de calcio voltaje dependiente al hiperpolarizarse la célula se van a alejar de su umbral de activación y por lo tanto va a entrar menos calcio. Entonces, esta hiperpolarización se traduce en definitiva en relajación. Una hiperpolarización
se traduce en relajación, insisto. En cambio, una despolarización de este músculo liso, que ocurre cuando yo agrego alto potasio en el baño este que está, en el cual está introducida la aorta, está sumergida. Si yo agrego una solución despolarizante, voy a despolarizar la membrana del músculo liso. ¿Y qué va a ocurrir con este canal? Se va a abrir. Y al abrirse este canal va a entrar calcio. Y al entrar calcio se activa el mecanismo contráctil. Entonces, el óxido nítrico está asociado con relajación. ¿Por qué? Porque induce una hiperpolarización a través de la activación de canales de potasio. Entonces, maneras como tenemos de contraer el vaso a través de esta solución hiperpolarizante, pero también podemos hacerlo, y como lo vimos también en el protocolo experimental, a través de la norepinefrina o noradrenalina, que es un sinónimo, o la fenilefrina. El protocolo de Fulgood usaba noradrenalina, nosotros usamos normalmente fenilefrina, que es más estable. Pero ambos activan un receptor alfa 1, que también es un receptor que está acoplado a proteína G. ¿Y qué es lo que hace? Al igual que veíamos nosotros con el receptor de acetilcolina que está acá, también produce la activación de una fosfolipasa C, liberación de IP3, IP3 que va a aumentar, se va a producir la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico y va a aumentar el calcio a nivel cercano, ¿cierto?, donde están las fibras contráctiles, y se va a producir la contracción, que es la que estamos viendo para hacerla acá. ¿Ya? Esta contracción se produjo por entrada de calcio, por despolarización, y esta contracción se produjo por la acción de la fenilefrina vía receptores alfa 1 asociado a proteína G y con liberación de IP3, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, se ve muy simple el sistema, esto se ve muy simple, pero detrás, y acá de hecho lo estoy simplificando, porque la cantidad de receptores que tiene esta preparación es tremendamente variada. Tiene variados tipos de receptores. El endotelio es, a final de cuentas, si nosotros pudiéramos tomar todas las células endoteliales que están formando nuestro sistema circulatorio, tendríamos en peso solamente un órgano prácticamente de 4 kilos. 4 kilos de endotelio. ¿Me van siguiendo entonces en esta preparación? Bien, lo otro que quería ver, ya, y que tiene relación con las consultas que ustedes tenían, hacían, es, y por eso que lo incluí en la clase hoy día, y por eso que estaba planteando dar un poco más de plazo, porque me interesa a mí esto me interesa que quede claro, ahora ya. Y si mañana, ¿cierto? Yo sé que algunos han entregado la tarea y se pueden molestarme, pueden decir, profe, yo cumplí con el tiempo y todo. Mire, lo voy a transmitir al curso. Yo quiero que el objetivo final es que saquemos el mayor provecho, y por lo tanto, si es necesario ampliar un poco más el plazo, lo amplío. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros en esencia? Y eso es lo que quiero que nos detengamos un poco acá. Estamos viendo compuestos químicos, llámense agonistas, ¿ya? Por ahora, para partir por lo simple, un agonista que se une a un receptor. Y esta unión tiene una trascendencia. Esta unión no se queda solamente como una unión, ¿cierto?, que no tiene consecuencia. Esta unión es es un empuje, un golpe a eventos que van a ocurrir. Es un impulso a eventos que van a ocurrir, insisto. Esos eventos pueden ser más simples o más complejos, pero lo que nosotros estamos midiendo al final de cuentas, en el caso de la aorta, es un efecto final, en donde ocurre una serie de cosas que ya vimos. Está interactuando un agonista con un receptor, ¿ya? M1, M3, el receptor alfa 1 que veíamos para la fenilefrina,
ocurre una serie de eventos y lo que estamos midiendo nosotros es una respuesta que puede ser a cualquier nivel. Podría medir la respuesta a nivel de calcio y medir calcio intracelular. Pero puedo medir también en el caso de la aorta la respuesta final, que es la contracción. Pero tengo que tener claro que el primer evento es que este compuesto químico, que vamos a llamar agonista, se una a un receptor y esto significa de que va a haber una afinidad, se va a establecer un equilibrio que va a estar determinado por una constante de disociación o constante de afinidad. Es lo mismo que ocurre cuando vemos ácidos y bases débiles. Es lo mismo. H protón más A, ácido acético, se produce ácido acético. ¿Cuál es la diferencia? Es que en este caso, para hacer la analogía, en este caso, esta unión del ácido acético, en el caso de la farmacología, esto tiene una repercusión. No es solamente, digamos, que se une el protón con el anión, ¿ya? O la base conjugada. No, no. En este caso, la unión del fármaco con el receptor es el impulso a una serie de eventos que van a llevar a una respuesta fisiológica. Podría hablar de respuesta farmacológica si es un fármaco, pero si es adrenalina podría hablar de respuesta fisiológica. Entonces, pero en definitiva nosotros lo que estamos midiendo es respuesta a diferentes niveles en un organismo, así que perfectamente podríamos hablar de respuesta fisiológica. Ahora, si lo que estamos probando es un fármaco, bueno, hablamos de respuesta farmacológica. Entonces, hay dos cosas importantes que tomar en cuenta acá. Primero, que este compuesto, si se une, eventualmente puede tener una gran afinidad o una baja afinidad. Esto es importante, repito, porque esto es la esencia de entender cómo actúan los fármacos. El fármaco se une al receptor. Va a haber una constante de afinidad. Puede ser muy grande, muy pequeña. Por lo tanto, habrán moléculas parecidas a una serie de A que va a ser mejor que otra, que se va a unir mejor al receptor que otras. Pero además, no basta eso. Este compuesto A que se une al receptor, este complejo va a tener una capacidad de traducir una respuesta. Entonces vamos a encontrarnos con otra constante, no solo la constante de afinidad o la constante de disociación, nos vamos a encontrar con una constante que va a dar cuenta de la capacidad que tiene este complejo de producir una respuesta final. Si la capacidad de este complejo, esa capacidad es cero, si hablamos en términos de 0 y 1, significa que ese compuesto se va a unir y cuando se unan los receptores no va a haber respuesta. En esa instancia, ese compuesto, cuando la unión, por mucha afinidad, y normalmente tienen alta afinidad en este caso que les voy a indicar, se une al receptor, pero esta unión no trasciende en una respuesta, la respuesta es cero. En ese caso estamos hablando de un compuesto A, en este caso sería un antagonista. Se unió al receptor, pero esa unión no tuvo consecuencias, cero consecuencias. En este otro caso, nos ponemos en el otro extremo, el compuesto A se une con el receptor con una, digamos, buena afinidad, pero en este caso, esta unión de este complejo sí tiene consecuencias y tiene consecuencias tan altas que logra, como pasó con la aorta, de que la aorta se contraiga igual que como se contrajo con alto potasio. Doy este ejemplo a la aorta y por eso que lo uso, porque la aorta cuando se despolariza entra calcio masivamente y la aorta se contrae a más no poder, llega a la respuesta máxima. Y cuando yo consigo lo que estoy planteando acá, que es un fármaco, un agonista, que se une al receptor y produce una respuesta máxima igual al sistema, estoy hablando de un agonista puro. Antes hablaba de un antagonista puro porque la respuesta era cero, y en este caso estoy hablando de una respuesta 1, si me muevo entre 0 y 1. O si nos movemos entre 0 y 100, bueno, será 0 y será 100%. Esto es muy importante porque esto tendría que despejar estas dudas que tienen ustedes, salvo
que en la redacción de la tarea, ¿cierto?, haya ciertas cosas eh, que, que se pueden interpretar de diferentes maneras, ¿cierto? Todos tenemos diferentes miradas y para eso está esta instancia de aclarar eso. Ustedes lo que hacen básicamente en esta segunda tarea es usar un sistema en donde se simulan respuestas farmacológicas en diferentes condiciones. Cuando hay un compuesto, un agonista solamente o un agonista en presencia de un antagonista. Veamos, cuando la escala, ve que es el primer gráfico, entonces, ¿ya? Ahí tienen un resumen de esto. Vamos a esta parte de acá. Cuando nosotros estamos probando un agonista, insisto, en el eje de la concentración, en el eje de las X, tenemos la variable independiente, la variable que nosotros manejamos, que en este caso es la concentración. Nosotros somos los que tomamos varios tubos de ensayo o wells, ¿cierto? Y uno hace una batería de concentraciones desde la más baja a la más alta. Entonces nosotros manejamos la concentración. ¿Cuál es la variable dependiente y que depende, que es la que estamos, la variable que estamos observando? Es la variable que está en el eje Y, siempre es así. Y esta variable es la respuesta, y es lo que nosotros definamos como respuesta. En vez de medir la contracción, podríamos estar mirando el calcio, los niveles de calcio intracelular. Pero qué bueno tiene ver en este caso la respuesta final, es que estamos midiendo finalmente la respuesta fisiológica. Esa es la importancia que tiene. Estamos midiendo la visión global de cómo se comporta este vaso. Entonces, cuando nosotros ponemos un agonista total, como les planteaba recién, que tiene una capacidad de producir una respuesta, vamos a tener este tipo de curva. Y cuando tenemos un agonista parcial significa que no tiene esa capacidad de llegar al 100%. Se puede unir muy bien, pero no es capaz de pegar ese push para que el sistema llegue al 100%, no es capaz. Cuando tú lo ves en una gráfica en donde tenemos que la concentración es una escala aritmética, vemos esto, pero cuando lo llevamos, y es justamente lo que tenemos que hacer, tenemos que llevarlo a una escala logarítmica. Cuando tenemos una escala logarítmica, podemos trabajar con un amplio rango de concentraciones que es necesario, insisto, ese amplio rango de concentraciones es necesario para que la curva dosis-respuesta se mueva desde el piso hasta el techo. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en el caso del agonista puro? Bueno, una sigmoidea, que va a llegar más o menos ahí, supongamos que mm, al 100%, que esto es 100, supongamos. Acá tenemos el agonista puro, acá tenemos un caso en donde el agonista tiene una menor afinidad y por lo tanto si tiene una menor afinidad vamos a tener que aumentar la concentración para que pueda unirse a los receptores. Pero esta unión fármaco-receptor es capaz, igual que en el agonista puro, es capaz de exhibir la respuesta máxima. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un full agonista acá, comparado con otro full agonista porque llega a la respuesta máxima, pero en el segundo caso tiene una menor afinidad y por lo tanto es posible que llegue a la respuesta máxima, pero voy a necesitar mayores concentraciones. ¿Qué pasa con un agonista parcial? Que es lo que me estaba refiriendo antes, que a pesar de que yo aumente la concentración, a pesar de ocupar todos los receptores, por decirlo, ese complejo no tiene la misma capacidad que el agonista total, no tiene la misma capacidad de desencadenar esa respuesta máxima y por lo tanto vamos a obtener una respuesta más baja. ¿Qué pasa ahora? Esto mismo que, ¿cierto? Es muy similar a lo que estamos viendo en la tarea 2. Acá tenemos al agonista solo. Acá al agonista en presencia de un antagonista competitivo. ¿Qué significa competitivo? Significa que el agonista es capaz de desplazar al antagonista. Por lo tanto, cuando está solo, exhibe la respuesta. Pero cuando ese antagonista está ocupando algunos receptores, ¿qué necesitas tú? Necesitas, comparado con el agonista solo, necesitas aumentar la concentración del agonista. Pero finalmente lo vas a desplazar.
es un antagonismo también que se conoce con el nombre de desplazable. Se desplaza por la ley de acción de masa, porque si tú aumentas la cantidad de agonistas, este antagonista finalmente va a ser desplazado por un tema de probabilidades simplemente, y vas a lograr una respuesta máxima, ¿cierto? Como es la que ocurre acá, pero a mayores concentraciones. ¿Qué ocurre cuando tienes un antagonista de tipo no competitivo o irreversible? Hay varias posibilidades, pero esencialmente este antagonista, y que es la manera más didáctica de entenderlo, este antagonista se ubica en un lugar que no se encuentra con el agonista. Por lo tanto, el agonista no es capaz de desplazarlo porque no se encuentran en el mismo receptor. O otra alternativa es que se une al receptor, pero se une de manera irreversible. Por lo tanto, el agonista no lo puede desplazar porque se unió irreversiblemente, se unió de forma covalente. Entre paréntesis, prácticamente la totalidad de los fenómenos biológicos, tanto de la mirada de la fisiología como de la farmacología, son eventos, interacciones del fármaco con el receptor de tipo, y el antagonista con el receptor de tipo reversibles. ¿Existen casos? Ustedes se preguntarán, ¿existe caso irreversible? Existe caso irreversible. Y justamente las armas químicas apuntan a eso. Por ejemplo, a inhibir a la acetilcolinesterasa de forma irreversible. Y con eso provocan una situación, digamos, que lleva a la muerte de la persona, porque es afectarle la fisiología completamente, en este caso, que tiene relación con la acetilcolina. La acetilcolina no solo es el neurotransmisor del sistema nervioso periférico y también importante a nivel del sistema nervioso central, sino que además es el neurotransmisor de la placa motora, de la musculatura esquelética. Entonces, imagínate una cantidad de acetilcolina que no es degradada por la acetilcolinesterasa porque está inhibida irreversiblemente. Esa acetilcolina va a hacer que se contraigan todos los músculos y la persona no va a poder respirar. Respecto al antagonismo hay varias maneras de mirarlo, pero una es, esencialmente, es que el agonista no puede desplazar al antagonista, no lo puede desplazar, porque se unen en sitios diferentes o porque el antagonista se unió de manera que no lo puede desplazar. Entonces, bueno, yo creo que ahí se aclaran un poco y a mí lo que, en esencia, lo que me interesa a mí es, soy bien práctico en esto, si estoy en una simulación y estoy viendo esto que estamos viendo acá en una simulación, lo que me interesa a mí es que me describan muy brevemente lo que está pasando ahí. Estamos viendo, ¿cierto?, que al aumentar la concentración del antagonista, por ejemplo, el agonista va a requerir mayor concentración para llegar al mismo efecto, siempre y cuando es un antagonista competitivo. Si no es competitivo, va a quedar limitada, no vamos a lograr la respuesta del agonista solo. Entonces, esto es lo esencial de esta clase. Se los planteo, ¿cierto?, a todos los que están allí. En realidad, más bien es una decisión que yo voy a tomar. ¿Se fijan? Voy a dejar abierto el buzón para esta tarea hasta el lunes. ¿De acuerdo? El objetivo es que tengan más tiempo de analizar lo que vimos hoy día, hagan una buena tarea porque es fundamental, es la base esta tarea. Y posteriormente vamos a hacer una tarea, un ensayo, ya un ensayo que va a ser grupal, que va a tener como fin ahondar en los eventos que ocurren después. ¿Cuáles son los principales mediadores que están detrás, por ejemplo, de la activación de un receptor unido o ligado a proteína G? Ya vimos que está la fosfolipasa C. ¿Qué tipo de receptores están ligados a fosfolipasa C? Entonces dejamos hasta el lunes el buzón abierto. Si permanecen todavía las dudas que me estaban planteando delante respecto a la tarea, bueno, es tiempo todavía de hacerla. Yo voy a revisar, me comprometo a revisar todos los días el foro y entonces tendríamos una última tarea que sería una tarea grupal que estaría sellando, digamos, y completando todos los aspectos básicos
que tienen que ver con la farmacodinamia. ¿Les parece? Profe, entonces la tarea 2 es hasta el día lunes. Hasta el lunes voy a dejar abierto el buzón, ¿de acuerdo? Ya les voy a enviar un correo electrónico masivo, ya a su correo electrónico, en definitiva, desde el aula virtual. Lamentablemente he tenido, el aula virtual yo estaba acostumbrado a trabajar con, me llegaban mensajes cuando habían consulta en el folio y todo, pero no está funcionando bien eso. Entonces, por eso que hago los correos masivos que no me gustan, pero los foros no están funcionando como yo quisiera. Entonces voy a enviar un correo masivo para explicarles a todos que tienen la posibilidad de revisar la clase de hoy día, ¿cierto? Y revisar los que ingresaron su tarea. Si dicen, mira, en realidad tengo el tiempo y quiero hacerlo bien, y aquellos que pueden, quieren tener el tiempo, digamos, de profundizar más sobre la base de lo que hemos visto hoy día, creo que bien vale la pena, ya porque es un aspecto, insisto, sobre el cual los químicos farmacéuticos nos paramos como profesionales eh, con respecto del punto de vista de en qué nos diferenciamos con respecto a otros profesionales. ¿Ya? O sea, nosotros somos los llamados a entender de la forma más profunda cómo actúan los fármacos o medicamentos. ¿De acuerdo? Bien. Si no hay más comentarios, ¿cierto? Estaríamos llegando hasta acá en la clase. ¿Ya?